Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Eloa Radio presenta Impacto Evangelístico. Una alerta en estos tiempos de apostasía, predicando el inminente regreso de Jesucristo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Eloa Radio presenta. Conocimiento, la enseñanza de Dios. Antes de continuar adelante y leer la Santa Biblia, me permito hacer una palabra de oración con todos los que deseen orar y que deseen colaborar también en esta parte, los que le creen a Dios y los que desean precisamente que Dios haga algo grande en los corazones y también en las vidas. El buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos el favor, agradecemos la ayuda. Gracias, Señor, por el día de hoy que nos ha regalado, que nos ha dado. Gracias, Señor, por este momento oportuno, Dios, que nos brinda para estar en su santa y su bendita presencia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de llegar, Dios mío, hasta estos lugares para predicar tu palabra. No somos nosotros, sino eres tu presencia real y viva, que en los corazones y en las mentes de cada persona siempre hay allí un llamado, un deseo y un anhelo de hacer y un sentir. Padre, permite que en este momento en que la palabra de nuestro Dios se dirige a estos lugares y alrededores a través de su Santo Espíritu, permite que esa palabra llene el vacío de los corazones, permite que esa palabra sane, que esa palabra liberte, que traiga milagros creativos, Señor, en cada persona, en cada alma, en cada corazón, Señor, aquel corazón doliente, aquel corazón sangrante, aquel corazón que ya no siente ninguna solución para su vida. Es el momento oportuno, Señor, en que te pedimos, Señor, que tú lo visites, que descienda hacia esa vida, esa alma y a ese corazón. Gracias, Señor, por el privilegio de darme, de poder orar en este momento, por este momento tan importante. Así vamos a leer la santa y la bendita palabra. La palabra de Dios la tenemos allí ubicado en el Evangelio según San Lucas. Y estamos precisamente en el capítulo 13 y con el capítulo 15 y con el versículo 11 en adelante. Tiene un rótulo que dice parábola del hijo pródigo. Allí tenemos una advertencia. Entonces, como tema le colocamos en este día un Dios poderoso advirtiendo a un pueblo desobediente. Ese es el tema que vamos a mirar en este precioso momento mejor. Entonces, aquí encontramos acerca de ello. También dice la palabra del Señor. Dijo un hombre que tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y él le repartió todos los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, en las cuales le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Amén. Bien, hoy vamos a meditar bajo este tema, un Dios poderoso, advirtiendo, llamando o llegando al corazón de un hombre, de una persona que no tiene de pronto como un deseo o un anhelo precisamente de servirle a Dios. Aquí nos encontramos con un trío, un padre amoroso, hermoso, precioso, un padre que tenía un legado para sus hijos, un padre ejemplar, un padre que anhelaba, un padre que deseaba sacar adelante una familia con un deseo. Usted sabe que uno como padre lo mejor es para sus hijos, desea lo mejor para sus hijos y nunca desea lo peor para sus hijos, sino precisamente lo mejor para los hijos. Pero algo acontece, algo sucede, que uno puede crear hijos, pero nunca las condiciones. Los hijos siempre los levantamos dentro de ese propósito de convicciones, es decir, que a una persona siempre se le advierte, se le dice, se le habla, y en muchas veces cuando están pequeños todavía se les corrige, se les castiga, se les enseña para que ellos tomen decisiones, sea hombre, sea mujer. Esos niños deseamos que ellos sean una bendición,
una canal de bendición para la obra de Dios, donde quiera nos encontramos. De representación, tenemos a este Padre que no es el tipo de Dios, perdonando, aconsejando, ayudando, amistando, dando bendición, dando libertad y dando un consejo tan lindo y brindándole un amor en sus ojos, en su vocablo y en sus brazos a un hombre, a una persona, a un muchacho que no quería, que no anhelaba y no deseaba por ninguno de los medios tomar una decisión de bien, sino siempre buscaba el mal. La Biblia nos enseña que el hombre de continuo está inclinado hacia el mal. Una de las grandes propiedades que trae el corazón del hombre desde que nacimos es que sabe y anhela y vive hacer el mal. Según Jeremías, el capítulo 17, versículo 9, hay una pregunta donde nos hacen una pregunta y nos dicen, ¿quién conocerá el corazón del hombre? Y dice, nadie lo conoce. Jehová dice, yo conozco el corazón del hombre, porque el hombre continuo en el corazón tiene una maldición y es deseoso, anheloso de hacer, de vivir, participar y probar el mal. Pero algo que encontramos ahí, que Dios viene a quitar la maldición de ese hombre, de esa mujer, que tiene un contenido totalmente negativo, contrario a la vida. En una lógica, somos contrarios, porque la materia no va al cielo, el alma va al cielo, la materia no. La materia, tierra eres, polvo eres, ceniza a la ceniza, como está escrito en la palabra de Dios por el Salmo capítulo 90. Pero ¿qué encontramos allí? Encontramos cuando este muchacho en el versículo 12, lo encontramos allí, dice, le concede una libertad. ¿Sabe qué? Hay momentos, el versículo 12 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. Nótese, un momento tan hermoso, le concede una libertad. ¿Cuál es la libertad? Desde un comienzo y de un continuo. Miramos a través de la palabra de Dios, la primer pareja que allí en el huerto del Edén estuvieron allí, que los tenía Dios en sus manos, les tenía un huerto, no tenían sino cuidar el huerto, su trabajo era únicamente cuidarlo, darle vuelta, pero había algo, que en ellos estaba el deseo de tener la libertad, el anhelo, el deseo del libertinaje. Hoy, naturalmente, este hijo lo vemos aquí, dice, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Sabe que cuando una persona pierde o desea tomar algo, que le entreguen algo, es para hacer de esa persona, para tomar decisiones en esa persona. Por eso cuando encontramos allí en la persona que se den esa tarea, él pidió sus bienes, yo quiero mis bienes, yo quiero que me den, en otras palabras, no significa yo quiero mis bienes, yo quiero ser libre, no quiero ser dependiente de nadie, no quiero que nadie me gobierne, que nadie me diga nada, yo quiero ser yo, tomar mi propia decisión, tomar mi propio camino, tomar mi propio conocimiento, desear yo mismo mandarme, hacer, deshacer con lo mío, con mi vida, con mis bienes y con lo que tengo. Ese era el deseo de este muchacho, ese es el deseo casi de todos los seres humanos en la tierra, vivir una vida perdida, errante, sin que nadie le diga nada, y el que alguien le estorbe, tiene problemas, tiene dificultades, porque alguien de pronto le salió el corte, y le dijo eso le queda bien, eso no le sirve, eso no lo haga por ese lado, va a perder todo, no lo haga, no bastarían las palabras sobran hoy, los consejos también sobran de muchas personas, muchas criaturas, y muchas personas desplazan a Cristo de sus corazones por no obedecer, por no vivir la palabra que Dios nos encomienda cada día. Cuando encontramos en ella también, nos damos en la tarea en el versículo 14, nos restringe su libertad para hacerlo. Mire, el verso 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Uno de los problemas más serios que nos puede venir a nosotros en cualquier parte del mundo es cuando empieza a faltarnos. Nótese que cuando a una persona le falta alimento, inmediatamente te empieza a mirar que la persona representa una presencia totalmente cadavérica, de un color totalmente diferente, porque le empezó a faltar lo primero, el alimento. El alimento es un sustento de diario, hay que mantener el cuerpo, hay que darle ese alimento. Cuando empieza el alimento a faltarnos, empieza a haber un déficit para salud, para caminar, para movernos. ¿Por qué hay ese déficit? Sencillamente porque no tenemos el alimento. Cuando empieza a haber un déficit en la parte económica,
Usted mira que muchas personas se tiran a los vicios, donde mejor haya dinero, en otra palabra, donde me caliente mejor el sol o el resolana, por allí yo estaré trabajando y laborando. De ahí tenemos a muchos jóvenes, muchas señoritas, que ellos toman decisiones, se van de sus hogares, se van del lado de sus padres y tomando una decisión equivocada. Niñas a trabajar por ahí, en lo primero que les salga, en lo que ellas pueden observar. Jóvenes a trabajar en lo primero que les brinden, sin mirar en dónde van a ir, en dónde van a caer, que van a caer en una enfermedad, pueden caer a una cárcel, pueden caer al abismo más profundo, negro y verde y perverso, pero a ellos el consejo de padre o de madre no les ha hecho provecho. Hoy también nos encontramos a través de la Escritura, que en este pasaje que estamos mirando, y en el versículo 14, nos damos en la tarea mirar cómo Dios le brinda, restringe su libertad. Le dice, está bien, no hay problema, quiere libertad, libertad va a tener, pero un día se va a dar de cuenta que este dinero no será por toda la vida. Esto que se va a llevar no será por toda la vida. Esto que tiene no le irá a durar mucho. Esto que tiene no le va a durar. Eso nos indica a nosotros que miramos acerca de la vida. Entonces por eso usted observa, amado, que una persona hoy lo miramos totalmente de pronto con una buena salud, pero de un momento a otro aparecen los que nunca aparecían. ¿Quiénes son los que aparecen en la vida de un joven o en la vida de una señorita que nunca habían aparecido? Aparece que la parte de lo que es una vida demacrada, una vida acabada, una vida destruida. Primero no se le podía ver los huesos de su cuerpo, pero de un momento a otro empieza a faltarle y lo primero que empieza a ver es que se empieza a demacrar el rostro de la persona, su mirada, su cabello, su forma de vestir, su forma de andar, todo se le acaba porque se acabó precisamente aquel privilegio. Luego Dios viene y le hace un brindis al hombre de su palabra y le dice que le brinda la protección, le brinda también el gozo, le brinda la libertad, le brinda el sustento, le brinda también la compañía, le brinda un ejército celestial para que lo guarde, para que lo acompañe, para que lo guíe. Al joven o a la señorita, que es donde más nos dirigimos en esta tarde, nos encontramos que siempre Dios les brinda un gozo, porque el joven en muchas de las ocasiones puede tener un gozo pasajero y efímero, pero luego encontramos que Dios le brinda un gozo espiritual y le hace un cambio y le hace una invitación a cambiar de un gozo pasajero, de un gozo efímero, de un gozo que no vale nada, pero a pasar a un gozo que tiene una libertad grande, que es a través del Espíritu Santo, que nunca se acaba, que nunca pasa, porque la alegría de Dios, el Espíritu de Dios nunca pasa, nunca se acaba. Eso es algo tan lindo que entre más lo tenemos, más nosotros deseamos, más anhelamos tenerlo y desear, porque ese gozo es un gozo hermoso, es grande y es precioso que nos brinda a cada uno de nosotros. Cuando miramos en ello, encontramos el verso 17, lo llevó a un arrepentimiento. Entonces el verso 17 nos hace una claridad y lo dice, volviendo en sí, dijo a sus, amén. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Una de las partes es que lo llevó. Verso 17 nos hace un recuento acerca de lo que es precisamente el llevarlo a un arrepentimiento. Cuando miramos los momentos difíciles, entonces nos damos en la tarea de arrepentirnos. Por eso usted encuentra muchas personas que ellos, yendo allá, según en el libro de los jueces, encontramos que cuando Dios traía un líder para aquella juventud y trabajaban, pero luego ellos volvían al pecado, desobedecían, tomaban otra decisión. Y cuando ellos tomaban esa decisión, entonces ¿qué sucede? Había un problema. Los llevaba a la puerta de la muerte y ya muriendo, sin casi morimundos, esta juventud se arrepentía y volvían a Dios. ¿Por qué volvían a Dios? Tenía Dios que llevarlos a la puerta de la muerte y luego tener que volverlos de allí. Cuando Dios en el versículo dice, si volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen allí abundancia de pan? Y he aquí, yo perezco de hambre. O sea, el hambre lo llevó a pensar en tantísimas cosas.
Entonces empezó a recordarse su hogar primero, el lugar donde se encontraba, el lugar donde estaba, cómo era su padre con él, qué hacía su padre con él, qué le brindaba su padre a él. Pero en el momento dado y en el momento que encontramos allí, nos encontramos con esta parte tan hermosa, que es que a nosotros los duros problemas, las luchas, las batallas, nos llevan a arrepentirnos. Quizás hay muchas personas que están arrepentidas de haber cometido ese error, haber cometido esa falta, haber cometido esa falla, haber cometido ese error. Quizás sea el momento más lindo, más oportuno de usted poderse arrepentir, de usted volverse. Es un momento tan importante que Dios le puede brindar hoy, precisamente para que usted tome decisiones, se pueda arrepentir. Hay una oportunidad, hay un logro en este precioso momento para que usted tome una decisión. Yo siento volverme, siento arrepentirme. Quizás una persona que de pronto le pase lo de este muchacho, un día conoció y casi naturalmente por toda parte encontramos la palabra de Dios fluyendo a través de la radio, a través también personalmente por las calles. La gente lleva esa palabra. Los tratados también están llegando a los diferentes lugares. ¿Y por qué motivo están llegando esos tratados allí? Precisamente porque la palabra de Dios está llegando y está haciendo la obra. Pero hoy encontramos un mundo impío, descarriados, apartados, que están por ahí a la expectativa, dando mal testimonio, como el hijo pródigo, viviendo una vida mísera, apartada, una vida de tragedia, una vida de dolor, una vida totalmente desorientada. Es el momento. Aquel muchacho, el problema en el verso 17 dice, volviendo en sí. Volver en sí significa cuando vuelvo a tener comunicación. Volver en sí es que nos comunicamos con alguien que nos puede ayudar. Volviendo en sí es recordarme de alguien que tiene para mí un privilegio, que tiene para mí algo especial. Y él volviendo en sí, la situación lo llevó, volviendo en sí, dijo, ¿cuántas personas viven bien y no tienen un padre? Viven bien y no tienen una madre. Viven bien y no tienen tantas cosas. Pero yo aquí, siendo hijo de un padre que tiene un potencial de bendiciones para mí, pero quizás yo las dejé todas botadas, me aparté. Y como me aparté, de esta manera me encuentro allí. Por eso es el momento oportuno para que usted mire, para que usted medite. Señor, dile Señor, ayúdame. Dile Señor, guárdame. Dile Señor, guíame. Yo quiero volverme. Yo no quiero continuar de esta manera y seguir viviendo esta vida que llevo apartada de esta manera. Luego encontramos que en el versículo 20 va el recuerdo, o va ese en el verso 20, dice, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos le vio su padre y fue movido a caridad o amor o a misericordia. Ahí encontramos que este hombre, cuando en este momento tiene esta oportunidad, entonces ¿qué hace? Lo primero que hace es que dice, se levantó de la condición, el verso 20, levantándose vino a su padre y clamando, aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a grande caridad o misericordia. Entonces te encuentra, dice, cuando levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos. Usted sabe que uno para levantarse de la condición caída, pecaminosa, destruida que el hombre tiene, Satanás deseaba acabarlo, lo tenía acabado, se lo había llevado, lo había estropeado, lo habían robado, lo habían destruido, gastó su dinero, gastó sus cosas, todo lo acabó, lo había totalmente acabado, pero ahora siente aquel momento y siente aquel deseo que lo encontramos allí. Sería ese momento, el momento más oportuno que podemos encontrar. Entonces se vuelve, se levanta de aquella condición. ¿Y qué dice? Me levantaré, volveré a mi padre, iré a mi padre, le diré a mi padre que por favor tenga compasión de mí. Yo quiero volverme, yo quiero estar allí, yo quiero avanzar allí, yo quiero ese conocimiento. Su padre le perdona la culpa de su pecado. Ese es el retrato y el ejemplo de un pecador.
El pecador, cuando reconoce su pecado, reconoce su maldad, muchacho, joven, señorita, reconoce que ha fallado, que ha pecado. Quizás su padre le ha aconsejado, le ha dicho muchas veces: señorita, no se case con él, no se vaya con ese hombre, mira que ese momento no es el mejor. Joven, esa muchacha quizás no le sirve, esa filistea no le sirve, joven, no coge ese camino, eso le va a traer un desastre a la familia, para ti mismo va a ser un problema, va a ser una dificultad. Pero ¿qué sucede? Quizás usted en ninguno de los momentos escuchó a papá, escuchó a mamá, ni escuchó a nadie, ni escuchó al pastor, sino que tomó su propio deseo, su propio camino, y se fue a un lugar muy lejano, muy apartado, donde nadie. Pero algo que nos llama la atención es que en el versículo 22, vamos al verso 22, y nos hace una claridad. Pero el padre dijo a su siervo: sacale el mejor vestido y vestile y ponele un anillo en su mano y calzado en tus pies. Amén. Su padre lo primero que hace es mirarlo y observar que venía. Y el Señor dice: recibimos a una persona sin mirar aún las ropas contaminadas por el polilla, por el olor al pecado, al mundo. Él lo recibe porque Él ama al pecador, pero no ama el pecado. Amigo, la necesidad es esa. Cuando usted encuentra que algo sucede allí, entonces el verso 22 dice la palabra del Señor acerca de ello. Pero el padre dijo a su siervo: sacale el mejor vestido. Porque es que si hay algo bueno, es que Dios nos da lo mejor. Dios nos da lo mejor, nos da lo más lindo, lo más bueno, lo más agradable. Y le dijo a sus criados y a todos los que ven en casa: sácanle lo mejor, el mejor traje, el mejor vestido, sácale lo mejor, porque vamos a hacer algo especial. Vamos a recibir a alguien que viene totalmente arrepentido por dentro y por fuera de todo lo que había hecho, de todo lo que había practicado, lo que había hecho. Había gastado sus bienes, se había acabado su salud, se le había acabado su presencia, se le había acabado todo, porque había caído en manos de alguien que lo había destruido, lo había acabado. Lo único que no había hecho era matarlo, pero lo dejó con vida para que se arrepintiera y tuviera en cuenta la lección y nunca se le olvidara. Quizás esa misma persona puede ser usted, puedo ser yo, cualquier ser humano en la tierra, donde quiera se encuentre. Está estropeado, está golpeado por el mundo. El mundo te ha dado golpes, el mundo te ha dado duro, el mundo te ha dado y su corazón hoy sangra. Se encuentra totalmente destruido, se encuentra acabado, se encuentra que no tiene visa, se encuentra que usted no haya qué camino coger. Quizás los caminos que usted encuentra es el suicidio, el otro camino son las drogas, el otro camino es aventarse por el lado de sus amigos, donde lo quieran llevar, como el que se lanza al río y donde el río pare, allá pararé yo. Esa es la vida y la meta de mucho joven, de mucha señorita que transita por los caminos de este mundo. Pero quiero decirle a alguien que a pesar de nuestra maldad y a través de nuestro pecado y de nuestra insuficiencia, de nuestros malos pensamientos, de nuestro mal proceder, de nuestro mal camino, de nuestras malas actitudes, hay un Dios amoroso, hay un Dios lindo, hay un Dios glorioso, hay un Dios precioso, hay un Dios que te brinda un traje hermoso, un traje que se llama el traje de santidad, un traje que se llama el traje de gala, el traje de bienvenida, el traje que le brinda a Dios. Ningún hombre en la tierra lo puede hacer, no hay una persona que lo pueda llevar a hacerlo, no. El único traje que Dios da es únicamente para usted y el único que lo da es Él. Pero ¿cuál es la exigencia? Sencillamente que el Dios del cielo, Él es exigente con cada uno de nosotros. ¿Y por qué exigente? Porque siempre encontramos que Dios siempre demanda que hay una exigencia en la vida de la persona. ¿Cuál es la exigencia de Dios? Mire, encontramos allí precisamente en el versículo 24. Versículo 24 de este mismo pasaje dice: porque este mi hijo ha muerto y era ya revivido y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Quizás los siervos no entendían, tampoco sabían lo que estaba pasando. Porque hay veces en el hogar, como padre, no sabe lo que le pasa a ese hijo. El hijo no sabe lo que le pasa al padre. Los siervos que habían allí, eran los servidores, no sabían lo que estaba pasando. No sabemos el tiempo que va a pasar este muchacho por allá y regresa nuevamente. Pero encontramos aquí que cuando su padre lo ve, lo trae, lo recibe,
Pero en el versículo 24 le brinda un amor tan hermoso y le dice acerca de ello, acerca de esa palabra, dice, porque mi hijo lo reconoce. Para que reconociera al hijo de este grande hombre de aquel lugar, tenía que haber algo, un arrepentimiento. Mirar el día de hoy, fácil es decir soy evangélico, difícil es decir llevo el evangelio por dentro de mi vida en la sangre. Eso es lo que es duro para muchas personas. Hay personas que les es difícil, para ellos que llevar ese evangelio interno en su corazón, que ese evangelio vaya por donde quiera vayamos, ahí llevemos el evangelio que va caminando con nosotros. La obra de Dios se mueve y camina a través de un hombre, a través de una persona, a través de alguien que desea servirle, que desea avanzar. Por eso el deseo y el anhelo que tenía este hombre allí, en el verso 24, le hace que este es mi hijo, amén, una nueva vida. Le hace que este es mi hijo, ha regresado. Se construye un nuevo hijo, se construye una nueva amistad, se construye también una nueva descendencia y se construye también un buen testimonio cuando un pecador se arrepiente. Cuando un pecador se arrepiente, nos deja unas grandes bendiciones en la cuadra, en la vereda, en el pueblo, en la ciudad. Este era, aquel era, pero ahora lo reconocemos como el Hijo de Dios, el evangélico o la evangélica, porque vivió, deseó, anheló buscar una vida nueva, salirse del medio. Porque este muchacho lo encontramos que lo que más le dolió a él, vivir con los cerdos, comer con los cerdos, actuar en medio de los cerdos, oler a cochera, oler a cerdo, oler a cochino, era lo que a él más le dolía en su vida, porque en la vida de su hogar nunca había tenido ese olor y nunca había manejado este tipo de problema. Pero ahora él lo afecta el olor, lo afectan sus actitudes. Amigo, quizás usted lo que más le duela es vivir una vida acabada, oliendo a maluco, un deseo pecaminoso, una vida destruida, una vida apartada. Pero hay alguien, está el aroma del Señor, está el ambientador del Señor, porque el Señor nos enseña a hablar, nos enseña a pensar, nos enseña también a caminar y nos enseña también la vida y el camino que nos lleva a la vida eterna. Dios nos enseña un camino y ese camino es el que todos nosotros llevamos con un proyecto y un propósito de llegar al cielo. Hoy deseamos más que nunca, quizás amigo o amiga, que tenga esa oportunidad de usted también de ser como ese hijo pródigo, volverse a Dios, reconocerlo. Pero mire, encontramos allí en el versículo 32 lo que era la justicia de su padre y la justicia de este hijo para con su padre. Bendito el Señor. Mas era necesario hacerle una fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido y se había perdido y es hallado. Amén. Ahí encontramos allí que parece que hay un defalque y hay como un problema dentro de esos dos hijos. Porque cuando el mayor llegó y vio que estaban haciendo algo, y había como algo, una fiesta, había algo, parece que no gusta. Parece que como que no estaba de acuerdo con aquello. Parece que hay como algunos reclamos a su padre. Entonces en el versículo 32, Jesús, o sea el Señor, justifica la vida de este muchacho. Porque lo más bonito y lo más hermoso es cuando podemos tener una santificación delante de Dios. Por eso, mi amigo, mi hermano, le dejo el pensamiento de la palabra para que seas un obediente y no un desobediente. Tendrá una corona en el cielo y tendrá un privilegio en los brazos de Cristo en el cielo si obedece y vive la palabra. Si no la vive, tendrá que ir a otro lugar de dolor, de desesperación, que nunca es deseado por el hombre, pero por causa del pecado, a ese lugar han ido e irán, y si es posible, si no vamos al cielo, un dolor grande, pertenecer también a ese lugar. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Deseamos terminar en este día con broche de oro, escuchando un precioso himno de una muchacha que vivió una situación más difícil de la vida, y que hoy esa escena se repite y lo escucharemos. Dios les bendiga, hasta una próxima oportunidad.
regresó con sus amigos y a ella le dejó por muchos años. La burla, el deshonor y el desengaño. Lobos rapaces, por todos lados vas a encontrar. Lobos rapaces, que por sus frutos conocerás. Solo la mano de Jesucristo podrá librarte de sus garras y vivirás. Y la engañó, diciendo que era todo lo que amaba. Y le mintió, jurándole que a Dios también amaba. Sus padres le advirtieron que era un lobo, envuelto en piel de oveja. Pero ella jamás quiso creerles, ni mucho menos quiso obedecerles. Apenas consiguió lo que quería, el chico regresó con sus amigos y a ella le dejó por muchos años. La burla, el deshonor y el desengaño. Lobos rapaces, por todos lados vas a encontrar. Lobos rapaces, que por sus frutos conocerás. Solo la mano de Jesucristo podrá librarte de sus garras y vivirás. Hemos culminado su programa Impacto Evangelístico. Impactando al mundo con el poder del Evangelio. Escúchanos de lunes a viernes de 3 a 4 p.m. por Eloa Radio, la emisora que te edifica.